Ya, muy bien. Ahora sí. ¿Alguien más, por favor? Sí, yo, profesor, me Sí, gustaría añadir de alguna manera también cómo es que es la importancia, ¿no? Del medio social que ayuda como en la parte de modificar ciertas conductas también. Como veo acá, dicen, la ciencia que estudia los procesos psicológicos y la conducta, ¿no? Entre otras cosas más, pero de alguna manera es, considero que cabe resaltar la importancia, ¿no? De cómo es que la conducta también va a ser modificada por este ambiente social en el que vayamos a desarrollarnos como personas. No ujú, sé si esto estaría bien. muy bien. Gracias, Sheila. Sí, decimos provisional porque, bueno, en psicología todo está sometido a cuestión y eso hay que acostumbrarnos. Es decir, en psicología, digamos, por eso han florecido, bueno, diversas escuelas psicológicas, diversos enfoques para diversos tópicos, inclusive hasta muy específicos de la psicología, hay diversas formas de abordarlo. Obviamente desde el punto de vista científico, desde el punto de vista también con evidencia, en fin, ¿no? Y por eso decimos que de repente, como siempre hay algún elemento que puede estar faltando, ¿no? De repente, pero también dando cuenta, por ejemplo, lo que hace un rato Sheila decía, ¿no? Este aspecto social, y le agregaría también ahora el aspecto, eh, bueno, todos los resultados que ya nosotros ahora estamos disfrutando con la neurociencia, ¿no? La neurociencia ha abierto digamos, una gran beta en cuanto al estudio del cerebro. También la neurociencia como disciplina científica tiene sus enfoques. No es una neurociencia, digamos, única, de una sola idea, de un solo planteamiento, de un solo enfoque. Muy por el contrario, en la neurociencia también se dan discusiones teóricas, ¿no? Muy fuertes al interior, discusiones a nivel investigativo también muy fuertes, ¿no? Pero definitivamente es un elemento que ya se incorpora también porque, digamos, ¿no? Nuestra actividad psíquica tiene una base neuronal, ¿no? Una base neuronal que muchas veces también puede ser un elemento que explique muchas de nuestras conductas, ¿no? Entonces, a lo social agregado por Sheila, le agregaríamos también el aspecto ya de la neurociencia, ¿no? Que es todo ahorita un campo muy fuerte. Y la neurociencia actualmente se está uniendo con la inteligencia artificial, de tal forma que ya estamos cada vez más cerca. Eso no involucra que ya haya habido ya primeros intentos ya de generar redes neuronales ya artificiales, ¿no? ¿No? Que justamente ya vamos viendo parte del siglo XXI es la revolución en la inteligencia artificial, ¿no? Y vamos a ver todavía cuestiones más espectaculares en las próximas décadas en cuanto a esta fusión entre neurociencia e inteligencia artificial, ¿no? Inclusive ya, bueno, varias películas ya siempre a modo de ciencia ficción, cómo serán las máquinas pensantes, las máquinas que tengan sentimientos, las máquinas que tengan conciencia, las máquinas tendrán derechos en algún momento, como los seres humanos, por ejemplo. Inclusive eso en el campo del derecho actualmente es todo un debate, ¿no? Es decir, este, si una máquina ya adquiere en algún momento, como ya hay muchas máquinas que adquieren
capacidades para aprender de manera autónoma y que inclusive en algunos casos han tenido que apagarlas porque ya eran un peligro en algunas empresas. Entonces estamos en un campo, digamos, de las próximas décadas de la inteligencia artificial, ¿no? Ahorita ya este Zoom que ahorita nos acompaña es parte de la inteligencia artificial, ¿no? Es parte de ello, ¿no? Entonces, por eso decimos que es provisional, ¿no? Es decir, frente a los contextos tan cambiantes, ¿no? Tan cambiantes, en el proceso se irán de repente ya sumando otros elementos más, ¿no? Por eso decíamos provisional, ¿no? Muy bien. Y en todo caso, en cuanto ya a la psicología del desarrollo, que es una, digamos, ya una especialidad teórica dentro de la psicología, ¿no? Obviamente, primero es la idea siempre de estudiar, ¿no? El ciclo del desarrollo, ¿no? El ciclo, las etapas del desarrollo, ¿no? Las etapas por las cuales transcurrimos en la vida, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, para algunos, claro, lo vinculan con procesos de cambios psicológicos, ¿no? Como los procesos de desarrollo, los procesos de crecimiento, las experiencias vitales significativas. Si hablamos de desarrollo cognitivo, afectivo, motivacional, desarrollo moral, en fin, ¿no? Hablamos de crecimiento tanto tangible, como puede ser crecimiento en talla, en peso, en fin, pero también crecimiento, por ejemplo, en la cantidad de redes neuronales, ¿no? Crecimiento también en la cantidad de palabras, en la forma de cómo procesamos la información, cuánta cantidad de información podemos, digamos, procesar en un momento determinado, ¿no? Hablamos de crecimiento. Y si hablamos ya de experiencias vitales, ¿qué experiencias vitales viví en mi infancia, en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud o en mi adultez, que explican lo que yo soy ahora, ¿no? Esas experiencias vitales significativas, ¿no? Entonces son elementos, ¿no? Que están ahí, ¿no? Otra idea es la idea de regularidad, ¿no? Es decir, el desarrollo tiene también leyes, es decir, tiene un proceso mediante la cual se dan estos cambios, ¿no? Se dan estos cambios. Como se dice, ¿no? Primero se gatea antes de caminar, ¿no? Antes de correr se camina, ¿no? Entonces, hay irregularidades, por ejemplo, del desarrollo psicomotor, ¿no? También, por ejemplo, tu primera palabra no va a ser tren, por ejemplo, ¿no? Hay una regularidad. Más bien tu primera palabra puede ser pa o ma, ¿no? Pa o ma, porque, digamos, también ahí, ¿no? Primero se empieza con, si hablamos del aparato fonador, primero se empieza con la articulación de sonidos que están vinculadas con los labios, ¿no? Por eso hablamos de la B labial, ¿no? ¿No? O las consonantes que tienen que ver con con el movimiento de los labios, por ejemplo, ¿no? O las vocales que tienen que ver, ¿no? Ma, pa, ¿no? En cambio, tren, si uno hace la palabra, involucra más el uso de la lengua y también los dientes para emitir ese sonido, por ejemplo, ¿no? Entonces es más complejo. Entonces, ahí también en el estudio del lenguaje se ha establecido algunas regularidades en cuanto a la adquisición del lenguaje. Entonces, y así, ¿no? Entonces, el desarrollo puede ser visto como comprender esas regularidades, ¿no? ¿No? Cómo se da en general o cómo se da ya en un niño en particular, ¿no? Y obviamente, como se hablaba también hace un rato, es importante ver las condiciones, ¿no? Las condiciones que van a permitir
que una persona se desarrolle de forma adecuada, que pueda traducir todas sus potencialidades, pero también puede haber condiciones que nieguen que esa persona desarrolle sus potencialidades, ¿no? Y bueno, nuestro país, digamos, lamentablemente, tiene a cerca de 6 millones de personas. Ahora con la pandemia se dice cerca de 10 personas en pobreza, pobreza extrema, ¿no? Entonces, la condición de pobreza es una condición más bien negadora del desarrollo, ¿no? El desarrollo. Entonces, son elementos que, digamos, también en un momento lo vamos a ver, ¿no? Entonces, cuando hablamos también, es importante del desarrollo, la psicología del desarrollo, es importante entenderlo, este proceso, desde la concepción, desde el momento de la concepción. Allí empezó, ¿no? Allí empezó nuestro desarrollo, ¿no? A ver, ¿alguien de aquí nació en abril? ¿Alguien de aquí nació en abril? ¿Alguien nació en marzo? Yo, profe, en marzo. Ya. Ahora, si tú retrocedes 9 meses, de la fecha que naciste, retrocedes 9 meses, más o menos, imagino, que ha sido concebido en junio. En algún momento de junio o julio, primeras semanas. Entonces, es decir, tu ruta de desarrollo, Richard, empezó desde ese momento en la concepción. Cuando, digamos, ese espermatozoide ya se fusiona con el óvulo de tu madre y ya conforman una nueva estructura. Pero ahí es un elemento que ahora también ya eso, la genética ya nos permite una mayor precisión, ¿no? Una mayor precisión en torno, por ejemplo, del intercambio genético y la combinación genética que va a haber en ese momento. Y esa combinación genética es como una suerte, digamos, de código, que es un código fundamental, biológicamente hablando, para la formación de todas tus estructuras biológicas. Ahora, algunos ya están saliendo nuevas teorías en la actualidad que no es solamente para que se formen tus estructuras, sino que también ya en la concepción está inscrito de alguna u otra forma cómo va a ser también tu proceso de envejecimiento. Ya se inscribió. Entonces, eso, por ejemplo, ahorita en todo lo que es tema genético, la genética del envejecimiento está siendo fuertemente explorado, por ejemplo, ¿no? Para un poco comprender esos procesos y en la posibilidad de repente de revertirlos, ¿no? Claro, ahí hay aspectos podríamos hablar de manipulación genética, ¿no? Y todo el problema ético que puede haber en ese aspecto, ¿no? Pero, digamos, esa concepción no es poca cosa. Ese intercambio genético, esa configuración de ese código genético particular tuyo, va a tener también una incidencia significativa sobre la ruta de desarrollo que tú vas a tener, ¿no? Entonces, se inicia el desarrollo desde la concepción, ¿no? Desde la concepción, estamos hablando de etapa prenatal, y debiera culminar, bueno, en la ancianidad,
en lo que es, digamos, la vejez, por así decirlo, ¿no? Y bueno, sabemos que actualmente la esperanza de vida en el Perú más o menos llega 78 años en mujeres, 76 en varones, ¿no? Esa es la esperanza de vida promedio, digamos, ¿no? Promedio, ¿no? Siempre estamos hablando de promedio, ¿no? Luego conocemos personas que tienen más de 80 años, más de 90, no sé si habrán conocido personas de 100 años, ¿no? Pero, digamos, en promedio estamos en 76 para varones, 78 para mujeres, ¿no? En los países desarrollados están 82, 84, ¿no? 84 para mujeres, 82 varones, ¿no? Así están en los países desarrollados, por ejemplo, ¿no? Entonces, la psicología del desarrollo estudia, ¿no?, el origen, desarrollo e integración de los procesos psíquicos, la conciencia y la personalidad a lo largo del ciclo vital, desde la concepción hasta la senectud o la ancianidad. Muy bien. Y obviamente, ¿no?, aquí también es importante recalcar, no es lo mismo ser anciano en el primer mundo que serlo en el tercer mundo, ¿no? No es lo mismo ser concebido con todas las condiciones, digamos, de repente médicas que garanticen el bienestar de la madre y del nuevo ser, que en lugares donde no existe nada de ello, ¿no? Ni siquiera existe un médico, un enfermero o un técnico, ¿no? Simplemente existe un partero o una partera, ¿no? Entonces son elementos, ¿no? Entonces ahí es importante también siempre enfocar, y eso justamente es un elemento importante, ¿no? Cuando yo atienda a un niño, y ese niño se llama Sebastián, tiene 9 años, estudia, ya está en el 4º grado de primaria en un colegio público de Puente Piedra, entonces yo tengo que comprender en qué sistema de relaciones sociales vive Sebastián, para así comprender las condiciones que ha tenido de desarrollo, tanto aquellas que la han podido potenciar o aquellas que pudieran estar negando la posibilidad de desarrollo, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante de repente a considerar, ¿no? Muy bien. Y bueno, como una segunda parte, vamos a ver este aspecto que está vinculado. Eso sí lo va a pasar un poquito más rápido, vinculado con el proceso de cómo se va gestando o cómo va apareciendo en la psicología lo que es la psicología del desarrollo, ¿no? Es decir, no siempre la humanidad le preocupó el bienestar del niño. Hay varias investigaciones en relación a la historia de la infancia, y en determinadas épocas de la humanidad, inclusive los niños, ustedes recordarán, que no tenían condición o que nacían con condiciones de mal de formación, eran asesinados, ¿no?, por las culturas, por su pueblo, ¿no? También muchas veces niños eran vendidos por sus padres, ¿no?, porque se encontraban en una situación económica paupérrima, que, bueno, tenían muchos hijos, pero básicamente les servía como una especie de recurso económico. Entonces, el hecho de establecer vínculo afectivo con los hijos, inclusive el hecho de establecer un cuidado, una crianza, no siempre ha sido en todas las épocas de la historia de la humanidad. Es decir, si hablamos
sí, más reciente, en los últimos 200 años, sí ha habido pues ya diversas reflexiones sobre la importancia de los niños como recurso para el futuro, preocuparnos de su educación, preocuparnos que no trabajen, preocuparnos que tengan buenas condiciones familiares, en fin, ¿no? Pero eso es, reitero, hace poco, si hablamos en términos de humanidad, ¿no? Es decir, como humanidad tenemos 100.000 años. Esa es nuestra Homo sapiens sapiens, ¿no? 100.000 años. En esos 100.000 años, la humanidad, digamos, eh, claro, ustedes habrán visto esta película animada, ¿no? La Era de Hielo, ¿no? ¿La han visto? Sí, profesor. La 1, la 2, las 3, ¿no? Claro, ahí nos Sí, presenta, profesor. ¿no? Nos presenta una visión, en la 1 sobre todo, del niño, ¿no? Que de repente, digamos, tiene que huir, ¿no? Porque si no, los tigres dientes de sable lo iban a comer, ¿no? Y se da toda una dinámica, ¿no? Y como que el padre que busca al niño, ¿no? Claro, ahí estamos, obviamente, una fase de la historia de la humanidad que se llama la comunidad primitiva, y en la cual, obviamente, el ser humano vivía, como se dice, ¿no? En comunidades, y en la cual era muy importante el hecho de defender a los hijos, no tanto por el cariño afectivo que se iba a tener con ellos, sino porque iban a ser una fuerza necesaria para la comunidad, ya sea para la caza, la pesca o para la defensa, ¿no? Frente a animales salvajes que se puedan presentar, ¿no? Entonces, claro, esos, ya si uno le quita un poco ya el tinte, bueno, de ficción que siempre toda película da pues, a algo, ¿no? Entonces, hay esos elementos que también hay que considerar. Hay varios aspectos ahí en torno al tema de la infancia. Muy bien, son 8:25. Vamos a hacer un receso hasta las 8:40. ¿Ya? 8:40. Listo, profesor, gracias. Muy bien, listo. Muy bien, entonces habíamos quedado aquí en lo referente a el proceso que ha tenido la psicología del desarrollo desde su aparición. Y como le decía, el interés de la sociedad, el interés de los estados inclusive, por la niñez no es algo que siempre ha estado así en la humanidad, ¿no? Las políticas públicas en cuanto a la niñez recién aparecen principio del siglo XX, ¿no? Inclusive un autor denominó al siglo XX el siglo de los niños, porque es recién ahí donde los niños empiezan a tener más protagonismo, mayor preocupación de parte de los estados. Hubieron ya reuniones de carácter mundial que, digamos, generaban preocupación acerca de su condición de desarrollo, acerca de sus derechos, acerca de cómo los estados también tienen que generar, ¿no? Condiciones educativas, de salud, de vivienda, en fin, porque como varios de ustedes también lo dicen, ¿no? Cuando lo decían inicialmente,
como que el niño es el futuro, ¿no? Es el futuro ciudadano, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, también muchos estados empezaron a preocuparse, ¿no? Por la niñez. Pero reitero, esto viene de la mano recién en el siglo XX. Y la psicología, en ese caso, va a aportar bastante, ¿no? Entonces ahí se hablan de cuatro momentos de este proceso histórico que ha tenido la psicología de desarrollo, la psicología evolutiva. Hay una primera etapa que se llama biográfica, luego la segunda etapa ya podemos decir de fundación de la psicología infantil, la tercera etapa de consolidación y la cuarta etapa ya de expansión, ¿no? Si vamos a la etapa biográfica, es la etapa en la cual aparecen, ¿no? En ciertos intelectuales, ciertos profesionales, especialmente médicos, ¿no? Médicos, empieza la preocupación, y también pedagogos, educadores, la preocupación por, digamos, observar la conducta del niño, ¿no? Observar su conducta, hacer un registro, ¿no? Apuntar uno a uno esos comportamientos que daba el niño desde que nacía, más o menos hasta los 3, 4, 5 años de vida, ¿no? Y entonces tenemos ahí ya intelectuales que van preocupándose, por ejemplo, no por todos los niños, ¿no? Sino especialmente por aquellos niños que tienen, digamos, ya un supuesto linaje noble y que están, digamos, ya encomendados a ser futuros reyes, ¿no? De países, reinos que había en ese momento, ¿no? Y, por ejemplo, este señor, Jean Gerard, publica, ¿no? Un diario que le llama el diario de Luis XIII, ¿no? Es decir, de un niño que luego se convirtió en rey de Francia, y justamente va observando y registrando las conductas, ¿no? Porque, bueno, en ese tiempo estos reinos tenían pues sus médicos, se tenían sus sirvientes, todo un aparato de servicio, de cuidado, que obviamente tenía que cuidar pues a los futuros herederos de una corona, ¿no? Entonces ahí fue apareciendo ella, ¿no? También en el célebre filósofo francés Jean-Jacques Rousseau, también vamos a encontrar una preocupación, y ahí hay una obra, ¿no? Una obra cumbre, que es la obra del Emilio. Ahí hay polémica, algunos dicen que el Emilio es un ensayo, otros dicen que el Emilio es una novela, pero bueno, si uno lee el Emilio, básicamente es, digamos, como una especie de orientaciones que se da para cómo criar, ¿no? Cómo criar a un niño, ¿no? Desde que éste nace hasta antes del matrimonio, ¿no? Antes del matrimonio. Entonces, hay un diálogo continuo entre Emilio, ¿no? Emilio, ¿no? Y su preceptor, ¿no? Emilio es el niño, y su preceptor va a estar a cargo de él. No va a estar a cargo de él sus padres, ni su papá ni su mamá de Emilio, ¿no? Sino su preceptor. Y su preceptor se va a encargar de guiarlo en sus aprendizajes, en sus modales sociales, en sus formas de cómo vincularse con la naturaleza, en su forma también de repente de cómo hacer el respeto por los aspectos sociales, cívicos, en fin, ¿no? Por los aspectos morales también, ¿no? Entonces, Rousseau justamente hace esa obra, y en la cual él quiere sobre todo apuntar a algo, ¿no? ¿Cuál es digamos, la esencia del Emilio, ¿no? Es concebir que una cosa es la psicología del adulto y otra cosa es la psicología del niño. Y por lo tanto, un niño no puede ser concebido como un adulto en miniatura, como un adulto en chiquito, ¿no? No. El niño tiene su propia dinámica psicológica,
su propia psique, y por tanto se hace necesario más bien comprender la particularidad psíquica del niño. Entonces, ese es el máximo interés, ¿no?, que tiene Rousseau mediante esa obra El Emilio, que también es como una biografía, ¿no? Reitero, es como una especie de novela que se cuenta una historia, la historia del vínculo entre Emilio y su preceptor, y cómo su preceptor o profesor se encarga de guiarlo por las diversas etapas del desarrollo, ¿no? También tenemos a otros educadores como Pestalozzi, que escribe Diario de un padre, y a modo también de hacer una especie de balance, ¿no?, biográfico en cuanto a la atención a los niños, ¿no? Entonces, un aspecto también a veces que puede suscitar una especie de evaluación, ¿no? Charles Darwin, ¿no?, el célebre naturalista inglés, ¿no?, creador de la teoría de las especies, ¿no?, va a ser también de su propio hijo, Dodie, William, también un esbozo biográfico de un bebé, ¿no? Obviamente ya Darwin, desde un punto de vista más biológico, empieza también a tener, digamos, un debate que va a ser muy fuerte en la psicología, el debate entre lo innato versus lo adquirido. Por ejemplo, ¿no?, hay en psicología posturas en cuanto a la inteligencia que plantean que la inteligencia tiene un componente innato, mientras otros defienden que la inteligencia es netamente adquirida, depende de las condiciones en las cuales se desarrolla la persona, ¿no? Es decir, ese debate entre lo innato y lo adquirido, también ya Darwin lo pone en ese esbozo biográfico, ¿no? Luego tenemos también Itard, ¿no? Itard, que es, digamos, uno de los representantes de lo que podríamos llamar ahora educación inclusiva. Bueno, antes se llamaba educación especial, ¿no? Educación especial. Entonces, Itard tiene un libro que se llama El niño salvaje y cuenta la historia de estos famosos, que muchas veces también se narra en la psicología, ¿no? Los famosos niños lobos o niñas lobas, ¿no? Los niños que han sido criados por osos, osas, en fin, ¿no? Entonces, y esa es la historia del niño salvaje que fue encontrado en los bosques de Aveyron, en Francia, y él lo recoge y asume su educación, ¿no? Y más o menos cuando lo encuentra tenía entre 8 a 9 años y tenía todas las pautas de comportamiento animal, ¿no? Comía como animal, dormía como animal, hacía sonidos, no tenía, no hablaba ningún idioma, no tenía un lenguaje articulado. Entonces, en ese libro, Itard justamente narra todas las indicaciones, ¿no?, todas las prácticas que él hace con el fin de humanizarlo, podríamos decir, a ese niño salvaje, ¿no? Y ahí se genera también la polémica, ¿no?, entre aquellos que plantean que, digamos, las cualidades humanas son, digamos, dependientes de la cultura, dependientes de la sociedad, o si las cualidades humanas son dependientes ya de lo biológico, ¿no? Muy bien. A ver, un ratito avanzamos. La segunda etapa tiene que ver ya con la fundación de la psicología infantil, y bueno, ya aquí ya hablamos, primero ya se fundó la psicología como ciencia. Supongo que en su curso de Historia de la Psicología hablarán de una fecha cumbre que es 1879, en la Universidad de Leipzig. Wilhelm Wundt funda el primer laboratorio experimental de psicología, ¿no? 1879, ¿no? Y posterior a ello, ya empieza el desarrollo de la psicología como profesión, ¿no?, como ciencia autónoma.
y con ello también ya la aparición de diversas ramas, como la psicología infantil, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, a William Preyer, que va a trabajar mucho el tema de la observación sistemática. Va a tomar también un concepto que ahora está muy presente en la neurociencia, el concepto de plasticidad neuronal, por ejemplo, que se aplica ahora a la plasticidad neuronal, que involucra, por ejemplo, la capacidad que tienen nuestras neuronas de aprendizaje, mucho más aún en etapas tempranas de desarrollo, ¿no? El concepto de plasticidad. Aunque también, como resultado de estas investigaciones en neurociencia, están saliendo nuevos resultados que también la plasticidad en los ancianos, por ejemplo, ¿no? Entonces son conceptos ya nuevos, ¿no? Que van apareciendo. Stanley Hall también es un gran promotor de la psicología infantil. Digamos, gracias a él, la psicología infantil empieza a difundirse como una ciencia necesaria, y como les contaba hace un rato, esto es tomado también por los gobiernos, por los estados, y van viendo ya los resultados de investigaciones acerca de la infancia, y eso obviamente va teniendo impacto en la sociedad, ¿no? Y también, ¿no? Si ustedes ven ahí el nombre, ¿no? Psicología infantil. Infantil. ¿Me está diciendo psicología de la adolescencia? De los niños. Claro, más podríamos entender de niños para abajo, ¿no? De niños de 11, 12 años para abajo, ¿no? Pero ¿dónde queda la psicología de la adolescencia? ¿Dónde queda la psicología de la juventud? La psicología de la adultez, la ancianidad, ¿no? Entonces, la psicología evolutiva aparece primero como preocupación acerca de los infantes, ¿no? Acerca de los infantes. Ya luego se va ampliando más, ¿no? Pero así se inicia, ¿no? Así se inicia. Bien. Y luego, también Stanley Hall publica también sobre la adolescencia y la ancianidad, fíjense ya, inclusive hasta un tanto, digamos, adelantado a su época, ¿no? Porque si uno, ahora se han hecho estudios, la esperanza de vida del ser humano a principios del siglo XX, ¿cuánto cree que era? ¿Cuánto cree que era la esperanza? Actualmente, como les contaba hace un rato, la esperanza de vida en el Perú es 76 para los varones, 78 para las mujeres, ¿no? Es eso. Pero ¿cuánto, al principio del siglo XX, el año 1900, cuánto creen que era la esperanza de vida de una persona? Posiblemente 90, 98, por ahí, Era profesor. mayor. Claro, era mayor, profesor. Me imagino que era mayor que la de ahora. Era creo que Mayor por que el en la actualidad. mismo estilo de vida, sí. Mayor Sí, que la mayor actualidad. que la actualidad. Claro que sí. Ya, lamento decirles que no. La esperanza de vida en ese momento, 1900, era entre 40 y 50 años. Sí, profesor. 40 y 50 años. Eso no implicaba que hubieran personas que vivieran más de 80, 90 años, sí, siempre lo ha habido. Pero si hablamos de un promedio, estamos hablando de un promedio, es decir, tú sumas todas las edades en la cual fallecen las personas, ¿no? En un determinado país, y de ahí sacas un promedio, ¿no? Te sale un promedio. Es decir, la esperanza de vida al principio del siglo XX era entre 40 y 50 años, nada más. ¿Por qué, profesora? ¿Qué se debería eso? Se debe porque, uno, todavía los aspectos sanitarios todavía no estaban bien controlados. Había todavía muchas enfermedades que no tenían vacunas, por ejemplo, ¿no? Una enfermedad, hace 100 años apareció también la llamada gripe española, que arrasó también con la población. Todavía no había un tratamiento efectivo, por ejemplo, para la tuberculosis.
y mucha gente moría de tuberculosis. También a veces digamos, los cuidados en la atención del parto no estaban totalmente higiénicos. Y una mujer a veces podría morir en el parto producto de una infección, porque se manipulaba material quirúrgico infectado, ¿no? Entonces había varias condiciones que conllevaban que la esperanza de vida se reduzca, ¿no? Más bien ahora la esperanza de vida ha aumentado, ¿no? En un lapso de cerca de 100 años, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Stanley Hall, por eso le decía como un adelantado, ¿no? Porque en su época, no, claro, él de repente veía muchos ancianos en su grupo social, ¿no? Pero si uno lo veía en términos de país, no habían tantos, ¿no? No habían tantos. Entonces, pero bueno, son elementos que ahí están presentes, ¿no? También, dentro de lo que es la Fundación de la Psicología Infantil, está Alfred Binet, ¿no? Que empieza ya a establecer medidas y un instrumento para evaluar la inteligencia, ¿no? El Stanford Binet, que es una prueba de inteligencia. Baldwin, que ha sido uno de los maestros de Jean Piaget, ¿no? Él también empieza a establecer una teoría que explica, por ejemplo, la génesis del desarrollo cognitivo, ¿no? Muchos dicen que Piaget continúa la teoría de Baldwin, ¿no? Baldwin fue su maestro, su profesor, cuando Piaget estudió psicología. Entonces, sus conceptos de asimilación, acomodación, lo toma de este señor, ¿no? Baldwin, que va teniendo también la idea de comprender la génesis, es decir, el origen, de cómo así se originan las capacidades cognitivas en los infantes, niños, adolescentes, ¿no? Luego la etapa de consolidación, sí vamos a ver, digamos, dos grandes zonas de desarrollo de la psicología evolutiva, de la psicología del desarrollo. Por un lado, Estados Unidos, que hace énfasis en investigaciones descriptivas. Ustedes habrán visto hay el control de crecimiento y desarrollo, ¿no? A los niños que le hacen en las postas médicas. ¿Han visto eso? Sí, control de niños sanos. Claro, ¿no? Entonces, si uno ve, ¿no? Ahí uno puede ver ya tu niño, si tiene tal mes, ya debe estar haciendo esto, ¿no? Todas esas prescripciones de lo que el niño debe estar haciendo en un momento del desarrollo provienen justamente de estas investigaciones que se hacen en los Estados Unidos, que se empiezan a preocupar y empiezan a estudiar a, bueno, cientos de miles de niños y empiezan a establecer lo común, ¿no? Allá. Lo común es que los niños empiezan a gatear de repente entre sexto, séptimo mes de vida. O que se empieza a parar con ayuda, ¿no? A parar con ayuda, de repente ya entre noveno, décimo mes de vida, algo así, ¿no? Entonces, es observación, es observar a varios grupos de niños, ¿no? Estamos hablando de cientos de miles, y establecer una norma, ¿no? Y esa norma que sea válida para los hospitales, para los centros de atención, digamos, de desarrollo, ¿no? De los niños, sobre todo de la primera infancia, ¿no? Hay también en Estados Unidos, producto de su desarrollo económico como potencia mundial, un fuerte financiamiento a esas investigaciones. Se realizan investigaciones longitudinales, ¿no? Esas investigaciones que tienen un tiempo más prolongado, ¿no? De duración. Y también utilizan bastante la tecnología, ¿no? Bueno, la tecnología de ese momento, ¿no? Y esta era la tecnología de ese momento, ¿no? Es decir, una cúpula, ustedes pueden ver ahí, una cúpula cerrada, ¿no? Al interior está el psicólogo conjuntamente con un bebé en una cuna, ¿no? Pueden ver ahí. Y bueno, ahí está, bueno, ya para ese tiempo habían ya el cine, ¿no? Ya habían cámaras filmadoras, ¿no?
Hay personas que también están observando y registrando, ¿no? Todo esto es lo que se llama la famosa cámara de Gesell. ¿Han oído hablar de eso? Cámara Gesell. Sí, sí, profesor. Cámara Gesell, ¿se le llama? Gesell o Gesell, ¿no? Claro. Sí. Que viene justamente de un psicólogo del desarrollo, Arnold Gesell. Y Arnold Gesell tiene también una teoría acerca del desarrollo. Entonces, él está más o menos principios del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Principios del siglo XX. Pero, reitero, él, en esta foto, el que está dentro es Arnold Gesell, ¿no? Ese es él, ¿no? Arnold Gesell. Y él crea esta cámara justamente para observar la conducta, provocar con algunos estímulos la reacción del bebé, y eso va a ser registrado por los observadores, ¿no? Ahora, esa cámara Gesell o cámara Gesell ahora es así, ¿no? Es así, ¿no? Ya encontramos ahí de repente el llamado espejo de doble vida, es decir, un espejo en el cual aparentemente por dentro es un espejo, pero detrás de él hay personas que están observando, ¿cierto? Y, y bueno, hay cámaras que están grabando todo lo que sucede, ¿no? Y bueno, esto actualmente se utiliza mucho pues, en los juzgados de familia, se utiliza mucho en determinados casos, a veces, de la psicología forense, por ejemplo, ¿no? La cámara Gesell, ¿no? Muy bien. Y luego en Europa ya tenemos, bueno, va a destacar los aportes de Piaget, Henry Wallon y Vygotsky, ¿no? Y ahí se enfatiza, en vez de describir, se enfatiza en explicar. Explicar, digamos, el origen del desarrollo, ¿no? Explicar cómo así se originan los procesos psíquicos, cómo así se origina la conciencia y la personalidad. Y también elaboran teorías para interpretar el desarrollo, ¿no? La teoría cognitiva de Piaget, la teoría de la inteligencia, la teoría también del desarrollo de la personalidad de Henry Wallon, la teoría de Vygotsky, que es bastante amplia, y también ya el uso, no dejan de lado el uso de la observación, los test, ¿no? Pero proponen que son insuficientes, ¿no? Insuficientes. La idea es conocer no solamente el resultado de un test, ¿no? Sino también conocer el proceso mediante el cual un niño llega al resultado de una determinada prueba de inteligencia. ¿Por qué llega a ese resultado? ¿No? Y la cuarta etapa, ¿no? Tenemos la cuarta etapa ya de expansión, ¿no? De expansión. Y en esa cuarta etapa ya vamos a ver cómo la psicología del desarrollo ya se abre a más etapas. Y aquí encontramos que ya se abre a la psicología prenatal, se abre a la psicología de la adolescencia, la juventud, adultez, ancianidad. Abarca, ahora sí, todo el ciclo vital, ¿no? Hay los estudios de apego, que lo vamos a ver también en clases siguientes, ¿no? Y se difunden bastante los planteamientos de Piaget y Vygotsky, ¿no? Y va a haber nuevos enfoques también, ya poco más complejos, para dar cuenta acerca del desarrollo. Muy bien, muy bien. Voy a dejar de compartir porque ya son las 10 de la noche.